Quisiera comenzar con una pregunta, no como rector, no como estudiante del máster, simplemente como alguien que lleva varios años trabajando en universidades. Si hoy tuviéramos que fundar una universidad completamente nueva, sin edificios, sin reglamentos, sin inercias, ¿cómo sería? ¿Se parecería a las universidades que conocemos o construiríamos algo completamente nuevo? Creo que empezaríamos por, desde luego, aceptar una realidad. El mundo ya cambió y cambió mucho más rápido que nuestras universidades. Hoy existen profesiones que hace apenas 10 años ni siquiera existían. Y probablemente dentro de otros 10 años, muchas de las carreras actuales habrán evolucionado o incluso desaparecido. Eso significa que preparar estudiantes para el pasado ya no es una opción. Sí, pues a mí me parece que ese cambio no solo afecta a los estudiantes, también transforma la vida cotidiana dentro de las universidades. Cambia la manera en que trabajan los docentes y la forma en que colaboran los equipos. La relación con los investigadores, la vinculación con la sociedad, en realidad cambia la institución completa. Y cuando esta institución cambia, también tiene que cambiar la forma en que esta es dirigida. Siempre hay personas que impulsan estos cambios y también personas que le tienen miedo. La diferencia casi siempre estar en el liderazgo. Es interesante, todavía no hemos utilizado una sola definición académica y sin embargo ya aparecieron 4 palabras que resumen prácticamente todo desafío que enfrenta la educación superior. Cambio, aprendizaje, personas, liderazgo. Quizás ahí comienza realmente la innovación universitaria, no en la tecnología, ni en los edificios, ni siquiera en los presupuestos. Comienza cuando una institución es capaz de preguntarse si sigue respondiendo a las necesidades del mundo que la rodea. Y efectivamente, porque innovar no significa cambiar por cambiar. Significa tener la capacidad de aprender antes que los demás. Y sobre todo, la capacidad de desaprender aquello que ya dejó de funcionar. Exacto. Sí, claro. Y además eso implica algo que muchas veces olvidamos. Las universidades no cambian por decreto. Cambian cuando cambian las personas que trabajan en ellas. Cuando existe confianza, cuando existe colaboración, cuando las ideas pueden discutirse sin miedo. Cuando las personas sienten que forman parte de un mismo proyecto. Yo añadiría algo más. La innovación también requiere valentía. Porque innovar significa cuestionar prácticas que durante muchos años parecieron incuestionables. Y eso resulta incómodo. Es verdad, y quizás por eso las universidades se enfrentan un reto tan particular. Por un lado, son instituciones encargadas de preservar el conocimiento, pero al mismo tiempo deben ser capaces de transformarlo. Preservar y transformar, tradición e innovación, parece una contradicción, pero en realidad no lo es. Las mejores universidades del mundo hacen exactamente eso. Conservan aquello que sigue teniendo valor y transforman aquello que ya no responde a las necesidades de la sociedad. Entonces, tal vez la pregunta correcta sea, ¿debe de cambiar la universidad? Porque la respuesta parece evidente. La verdadera pregunta sería, ¿qué debe cambiar primero? ¿Será la forma de enseñar? ¿Será la forma de liderar? ¿La estrategia institucional? ¿O quizás las 3 cosas al mismo tiempo? Porque una universidad funciona como un sistema y cuando una parte cambia, todas las demás también terminan transformándose. Precisamente de eso queremos conversar hoy. No pretendemos ofrecer respuestas definitivas, pero sí compartir algunas reflexiones que consideramos fundamentales para imaginar la universidad de las próximas décadas. Y me gustaría comenzar precisamente por el punto de partida de toda transformación. ¿Qué significa realmente innovar cuando hablamos de educación superior? Innovación universitaria y gestión estratégica institucional. Hace unos momentos iniciábamos esta conversación con una pregunta que, en realidad, atraviesa todo el programa. ¿Cómo debe transformarse una universidad para seguir siendo relevante en un mundo que cambia todos los días? La respuesta parece sencilla, innovando. Pero apenas pronunciamos esa palabra, aparece un nuevo problema. Porque todos hablamos de innovación, aunque no siempre hablamos de lo mismo. Con frecuencia
Pensamos en una universidad innovadora y que esta es la que tiene más tecnología, más laboratorios, más plataformas digitales, más inteligencia artificial. Y por supuesto, todo eso representa un enorme valor. Pero quisiera proponer una idea diferente. La verdadera innovación no comienza cuando compramos algo nuevo. Comienza cuando nos atrevemos a pensar de una manera distinta. Porque una universidad puede tener más tecnología, una tecnología más avanzada y seguir enseñando exactamente igual que hace 30 años. Y también puede ocurrir lo contrario. Una universidad puede transformar profundamente la vida de sus estudiantes porque decidió cambiar la manera de aprender, de investigar, de colaborar y de relacionarse con la sociedad. Ahí comienza la verdadera innovación. Hay algo que me parece fascinante cuando observamos la historia de las universidades. Han sobrevivido a guerras, a crisis económicas, a revoluciones científicas, a transformaciones políticas, incluso a pandemias. Y después de cientos de años, siguen aquí. ¿Por qué? No porque hayan permanecido inmóviles, sino porque generación tras generación encontraron la manera de evolucionar sin perder aquello que les daba identidad. Y creo que esa es una primera gran lección. Innovar no significa romper con la tradición y con el pasado. Significa conservar aquello que sigue teniendo sentido y transformar aquello que ya no responde a las necesidades de nuestro tiempo. Sin embargo, hay algo que hace diferente el momento que estamos viviendo. Durante buena parte del siglo pasado, los cambios ocurrían de manera gradual. Los planes de estudio podían mantenerse vigentes durante muchos años, décadas incluso. Las profesiones evolucionaban lentamente. La tecnología tardaba décadas en consolidarse. Hoy sucede exactamente lo contrario. Mientras una universidad actualiza un programa académico, surgen nuevas profesiones. Mientras incorpora una tecnología, ya está apareciendo la siguiente. Y mientras forma un estudiante, el mundo para el que lo prepara continúa cambiando. Eso significa que la innovación dejó de ser una ventaja competitiva. Se convirtió en una condición para seguir siendo pertinentes. Y precisamente aquí aparece una idea desarrollada por Edgar Morin, uno de los grandes pensadores de la complejidad. Morin sostiene que los grandes problemas de nuestro tiempo ya no pueden comprenderse de manera aislada. Todo está conectado. Las decisiones económicas afectan a la educación, la tecnología transforma la cultura, los cambios sociales modifican el empleo. Y las universidades se encuentran exactamente en el punto donde todas esas transformaciones convergen. Por eso, una universidad no puede entenderse únicamente como un conjunto de aulas o edificios. Es un sistema vivo. En ella conviven estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo, empresas, organismos públicos y sociedad. Cada decisión repercute sobre las demás. Modificar un plan de estudios implica preparar profesores, actualizar laboratorios, rediseñar procesos administrativos, fortalecer la vinculación con el sector productivo y finalmente transformar la experiencia de aprendizaje del estudiante. Nada ocurre de manera aislada. Todo forma parte del mismo sistema. Y cuando comprendemos esa complejidad, también cambia nuestra manera de entender la gestión universitaria. Durante mucho tiempo pensamos que dirigir una universidad consistía principalmente en administrar recursos. Hoy sabemos que dirigir una universidad significa, sobre todo, construir relaciones, escuchar, anticiparse, articular esfuerzos y tomar decisiones pensando no únicamente en el presente, sino también en los desafíos que enfrentarán las próximas generaciones. Es justamente ahí donde la gestión estratégica adquiere un sentido completamente distinto. No como un documento que permanece archivado, sino como una capacidad institucional para leer el entorno, comprender los cambios y actuar antes de que estos cambios nos obliguen a reaccionar. Y cuando una universidad aprende a leer el entorno, descubre algo muy importante. No basta con adaptarse al cambio, también debe desarrollar la capacidad para aprender del propio cambio. Parece un juego de palabras, pero en realidad representa una diferencia enorme, porque las instituciones que únicamente reaccionan siempre llegarán un paso detrás de la realidad.
En cambio, aquellas que aprenden de manera permanente pueden anticiparse y construir mejores respuestas. Precisamente esa idea fue desarrollada por Peter Senge, quien sostiene que las organizaciones más exitosas no son necesariamente las que poseen más recursos, son aquellas que aprenden continuamente, y creo que esa reflexión resulta especialmente valiosa para las universidades, porque solemos decir que la universidad existe para enseñar, y es verdad, pero quizás olvidamos algo igual de importante. La universidad también debe aprender de sus estudiantes, aprender de sus docentes, aprender de sus investigadores, aprender del sector productivo, aprender de la sociedad y sobre todo aprender de sí misma, porque una institución que deja de aprender también deja de innovar. Eso nos conduce a otro concepto fundamental de la gestión estratégica, la gestión del conocimiento. Y quisiera explicarlo con un ejemplo muy cotidiano. Imaginemos a un profesor que descubre una forma distinta de explicar un tema complejo. Sus estudiantes comprenden mejor, participan más, obtienen mejores resultados. Si esa experiencia permanece únicamente dentro del salón de clases, el beneficio alcanza solamente a ese grupo. Pero cuando la universidad crea mecanismos para compartir esa práctica, otros profesores pueden adoptarla y adaptarla, mejorarla, enriquecerla. Y entonces, una buena idea deja de pertenecer a una persona para convertirse en patrimonio institucional. Eso también es innovación. No porque aparezca una nueva tecnología, sino porque una institución aprende colectivamente. Lo mismo ocurre con la investigación, con la vinculación, con los proyectos de extensión universitaria, con los procesos administrativos. Todos generan conocimiento. La verdadera diferencia está en la capacidad que tiene la universidad para aprovecharlo, porque el conocimiento que no se comparte termina perdido buena parte de su valor. En cambio, cuando circula, cuando se discute, cuando se convierte en aprendizaje institucional, fortalece la capacidad de adaptación de toda la organización. Y aquí aparece otro elemento que considero indispensable, la gobernanza universitaria. Durante muchos años, imaginamos que las mejores decisiones eran aquellas que descendían de la alta dirección hacia el resto de la organización. Hoy sabemos que las universidades funcionan de una manera mucho más compleja. Las mejores decisiones suelen construirse escuchando, dialogando, integrando perspectivas distintas. Porque quienes viven la universidad todos los días también comprenden sus desafíos y sus oportunidades. Eso no significa renunciar al liderazgo, significa ejercer un liderazgo capaz de construir acuerdos, capaz de generar confianza y capaz de convertir una visión institucional en un proyecto compartido. Cuando la gobernanza funciona, la innovación deja de depender únicamente del rector o del equipo directivo. Comienza a surgir desde los laboratorios, desde las aulas, desde las áreas administrativas, desde los proyectos de investigación y también desde las ideas que proponen los propios estudiantes. En ese momento ocurre algo extraordinario. La innovación deja de ser una actividad específica y comienza a convertirse en parte de la cultura universitaria. Quizás por eso cobra tanta vigencia una reflexión de Peter Drucker. Él afirmaba que la mejor manera de predecir el futuro era construirlo. En el ámbito universitario esa frase adquiere un significado muy profundo, porque ninguna institución de educación superior puede limitarse a esperar que el mundo cambie para después reaccionar. Su responsabilidad consiste precisamente en preparar a las personas que construirán ese futuro. Y eso exige universidades capaces de anticiparse, de experimentar, de aprender continuamente. Y de asumir la innovación no como un destino, sino como una forma permanente de pensar. Al final, después de revisar este tema, me parece que la innovación universitaria puede resumirse en una idea muy sencilla. No comienza cuando adquirimos una nueva herramienta, comienza cuando la comunidad universitaria decide preguntarse todos los días, ¿existe una mejor manera de hacer las cosas? Porque esa pregunta transforma la manera de entender, transforma la manera de enseñar, de investigar,
de gestionar y sobre todo transforma la manera de servir a la sociedad. Pero si aceptamos que la universidad debe transformarse, aparece inmediatamente una nueva pregunta. ¿Cómo cambia entonces la experiencia de aprendizaje de quienes son la razón de ser de toda la institución educativa? Es decir, ¿cómo innovamos en la formación de nuestros estudiantes? Y precisamente sobre esa transformación conversaremos a continuación. Innovación en la formación académica y desarrollo de competencias. Hay una idea que me gustaría retomar. Alberto decía hace un momento que una universidad innovadora es aquella que aprende continuamente. Estoy completamente de acuerdo con ello, pero esta afirmación nos obliga a formular una nueva pregunta. Si la universidad aprende, ¿cómo debería de aprender el estudiante? Porque durante muchos años dimos por sentado que enseñar consistía principalmente en transmitir información. El profesor explicaba, el estudiante escuchaba, después estudiaba para un examen y finalmente obtenía una calificación. Ese modelo permitió formar generaciones y generaciones enteras de profesionistas. Sería injusto decir que no funcionó. Funcionó para el momento que existía, para ese mundo. El problema es que el mundo hoy ya cambió. Y cambió mucho más rápido que nuestras aulas. Hoy cualquier estudiante puede acceder desde un teléfono a una cantidad de información que hace apenas unas décadas habría resultado inimaginable. Puede consultar artículos científicos, escuchar conferencias, acceder a bibliografía digital, incluso utilizar herramientas de inteligencia artificial para resolver cualquier duda de una forma inmediata. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si la información está disponible prácticamente para todas y todos, ¿qué hace verdaderamente indispensable a una universidad? ¿Qué es lo que hace indispensable? La respuesta ya no puede ser únicamente transmitir conocimiento. Debe ayudar a comprenderlo, a cuestionarlo, a relacionarlo y sobre todo a utilizarlo para resolver problemas reales del día a día. Existe una reflexión que me parece especialmente vigente. En el conocido informe de la UNESCO, de Jacques Delors, propuso 4 grandes pilares que a continuación vamos a hablar de ellos, o brevemente de ellos. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Cuando uno escucha esos 4 pilares, esas 4 ideas, ninguno habla únicamente de memorizar contenidos. Todos hablan de formar personas. Y quizá ahí encontraremos uno de los mayores desafíos de la universidad del siglo XXI. No formar únicamente excelentes profesionistas, formar ciudadanos capaces de aprender durante toda su vida. Porque todos hemos conocido estudiantes verdaderamente extraordinarios para responder un examen, capaces de recordar fechas, conceptos, fórmulas, definiciones. Y sin embargo, cuando enfrentan un problema real, descubren que la realidad nunca viene acompañada de respuestas prediseñadas. La realidad exige observar, analizar, dialogar, tomar decisiones y adaptarse cuando las circunstancias cambian. Ahí aparece una diferencia fundamental. No basta con saber, hay que saber actuar. Precisamente por eso el enfoque basado en competencias ha cobrado tanta relevancia, porque desplaza la atención de la memorización al hacer. Una competencia integra conocimientos, pero también habilidades, actitudes y desde luego valores. E inevitablemente pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo, capacidad de resolver problemas y disposición para seguir aprendiendo. En otras palabras, prepara para la vida, no solamente para aprobar una asignatura. Quizás ahí encontraremos otra idea que merece o vale la pena detenernos un momento. Es más, ¿recuerdas al mejor profesor que tuviste en la universidad? Piensa un momento en él, unos segundos. Es muy probable que no lo recuerdes porque explicaba de una forma elocuente el tema. Probablemente lo recuerdas porque despertó algo en ti. Curiosidad, confianza, entusiasmo, deseo de seguir aprendiendo. Y eso cambia completamente la forma de entender la enseñanza. Si aceptamos que aprender significa mucho más que memorizar información, también debemos aceptar que evaluar significa mucho más que asignar una calificación a un examen. Durante mucho tiempo la evaluación respondía a una pregunta muy concreta. ¿Cuánto recuerda el estudiante? Hoy se pregunta, nos tendremos que preguntar, ¿eso es realmente suficiente? ¿Qué es capaz de hacer el estudiante? Esa sería la nueva pregunta. Porque la vida profesional rara vez se parece a un examen.
no nos entrega 4 opciones de respuestas ante una pregunta. Nos enfrenta a problemas abiertos, a desafíos, a escenarios inciertos, a decisiones complejas y muchas veces a situaciones para las cuales nadie nos preparó. Por eso la universidad ya no puede limitarse a comprobar cuánto sabe una persona. Debe de ayudarla a desarrollar el criterio necesario para actuar cuando las respuestas todavía no existen. Precisamente por ello, las metodologías de enseñanza también han comenzado a transformarse. Cada vez observamos con mayor frecuencia aulas donde los estudiantes desarrollan proyectos reales, analizan casos, trabajan con empresas, participan en investigaciones, construyen soluciones para su comunidad. No porque la teoría haya perdido importancia, al contrario, hay que complementar la teoría con el desarrollo de competencias. Aprender deja de ser un ejercicio de repetición, de memorizar, y comienza a convertirse en una experiencia de descubrimiento. Por ello, existen organizaciones internacionales que declaran que los profesionistas del futuro deberán desenvolverse en contextos donde la incertidumbre será la norma y no la excepción. Esto significa que el éxito profesional dependerá cada vez menos de la cantidad de información que una persona conserva en su memoria y mucho más de la capacidad para aprender, desaprender y volver a aprender. Quizá sea la competencia más importante de todas, la capacidad de seguir aprendiendo cuando la universidad ya quedó atrás. Pero esta transformación también modifica profundamente el papel del docente. Durante muchos años imaginamos al docente como una fuente principal de conocimiento que dictaba cátedra. Hoy sabemos que su función es mucho más trascendente. El docente no solamente transmite información, diseña experiencias, despierta curiosidad, acompaña procesos, formula preguntas y ayuda al estudiante a descubrir conexiones que difícilmente se encontrarían por sí solo. En cierto sentido, el profesor deja de ser únicamente quien enseña y se convierte ahora en quien inspira el deseo de aprender. Hay una idea del informe de Jacques Delors que en este momento viene a mi mente. La educación debe preparar para toda la vida, no únicamente para el primer empleo. Y cuando uno reflexiona sobre esa afirmación, descubre que la universidad tiene una enorme responsabilidad. No estamos formando profesionistas para resolver únicamente los problemas de hoy. Estamos formando profesionistas que deberán enfrentar los desafíos que todavía no conocemos, tecnologías que aún no existen, profesiones que quizás todavía no tienen ni siquiera un nombre y problemas sociales que apenas comienzan a manifestarse. Eso exige algo más que transmitir conocimientos. Exige desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. Permítame hacer una pausa para pensar en algo. Todos recordamos alguna clase que cambió nuestra manera de ver el mundo. Curiosamente, no suele ser la clase donde aprendimos más datos. Es aquella donde alguien despertó nuestra curiosidad, como lo mencionaba hace un momento, donde una pregunta permaneció dándonos vueltas una y otra vez durante días, donde comprendimos que aprender no consistía únicamente en aprobar una asignatura, sino en mirar la realidad con otros ojos, con una visión distinta. Y quizá ese sea el mayor logro de un profesor, no llenar una libreta, sino despertar una vocación. Al final, creo que innovar en la formación académica significa algo mucho más profundo que incorporar nuevas metodologías. Significa comprender que el centro de la educación ya no es la información, es la persona que aprende. Y cuando colocamos nuevamente al estudiante en el centro, también cambia la manera en cómo concebimos el papel de la docencia, de los investigadores, del personal administrativo, de toda la comunidad universitaria. Porque la innovación educativa nunca es el resultado del esfuerzo aislado de un docente, es el resultado de una institución completa trabajando día a día en la misma dirección. Y precisamente ahí aparece una nueva pregunta. Si queremos universitarios donde los estudiantes aprendan mejor, valdría la pena preguntarnos, cuestionarnos, ¿cómo construimos instituciones donde también puedan crecer quienes enseñan, quienes investigan y quienes acompañan ese proceso? ¿Cómo lo construimos? Porque detrás de cada experiencia de aprendizaje significativa, siempre existe una persona que decidió dedicar su talento al servicio de los demás. Y justamente sobre ellas reflexionaremos a continuación. Innovación en la gestión del talento y bienestar universitario. Mientras escuchaba a Eden, pensaba en algo muy sencillo. Detrás de cada clase extraordinaria, de cada proyecto de investigación, de cada estudiante que logra transformar su vida, siempre hay una persona. Y quizá esa sea la reflexión que con mayor frecuencia olvidamos cuando hablamos de innovación universitaria. Quisiera comenzar con una historia. Son las 11:47 de la noche, una profesora está por cerrar su computadora, ha terminado de revisar trabajos, ha preparado la clase del día siguiente, ha respondido correos
y finalmente decide descansar. En ese momento recibe un mensaje. Es uno de sus estudiantes. Le escribe para decirle que está pensando en abandonar la universidad. Ella podría responder al día siguiente. Nadie se lo reprocharía. Ningún reglamento universitario establece que deba contestar un mensaje a esa hora. Sin embargo, lo hace. ¿Por qué? Porque antes de ver una matrícula, ella ve a una persona. Ese uno ocurre todos los días en miles de universidades, pero rara vez aparece en los informes institucionales. No mejora un indicador, no aparece en una acreditación, no modifica una posición en un ranking. Y sin embargo, es posible que ahí esté ocurriendo una de las formas más profundas de innovación educativa. Porque innovar también significa construir instituciones donde las personas puedan cuidar de otras personas. Durante muchos años, la gestión del talento respondió a una pregunta muy concreta. ¿Cómo retenemos a nuestros mejores profesores? ¿Cómo evitamos que se vayan? ¿Cómo incrementamos su productividad? Pero mientras preparábamos este trabajo, encontramos una idea que cambia completamente esta perspectiva. Josh Bersin, uno de los principales especialistas en gestión de talento, sostiene que las organizaciones más exitosas ya no concentran sus esfuerzos en retener personas. Construyen lugares donde las personas desean permanecer. Y creo que esa es la diferencia que transforma la manera de entender una universidad. Porque el talento académico difícilmente permanece únicamente por una condición laboral. Permanece cuando encuentra un proyecto con propósito, cuando descubre oportunidades para crecer, cuando siente que su trabajo tiene sentido y cuando percibe que la institución también apuesta por su desarrollo. Eso conecta con otra reflexión muy interesante desarrollada por Linda Gratton. Ella explica que seguimos diseñando muchas organizaciones para una vida profesional que prácticamente dejó de existir. Antes imaginábamos trayectorias lineales: estudiar, trabajar, jubilarse. Hoy, la realidad es completamente distinta. Los docentes investigan, colaboran con empresas, participan en redes internacionales, dirigen proyectos, aprenden nuevas tecnologías y regresan al aula con experiencias que enriquecen enormemente la formación de sus estudiantes. La universidad contemporánea necesita reconocer esa riqueza, porque el talento ya no puede entenderse como una función, debe comprenderse como un conjunto de capacidades en permanente evolución. Existe otra pregunta que me pareció especialmente provocadora durante la investigación. La plantean Jesús Satán y Tanuj Kapilasrami. ¿Por qué seguimos describiendo a las personas por el puesto que ocupan y no por todo aquello que realmente son capaces de aportar? Pensemos en un profesor universitario. Da clases, pero también investiga. Dirige tesis, gestiona proyectos, construye redes académicas, hace vinculación, mentorea a estudiantes, diseña innovación educativa. Y muchas de esas contribuciones jamás aparecen reflejadas en un organigrama. Sin embargo, son precisamente las que fortalecen a una universidad. Quizá por eso, la verdadera gestión del talento comienza cuando dejamos de administrar puestos y comenzamos a desarrollar personas. Pero desarrollar personas también implica comprender algo que pocas veces aparece en las estrategias institucionales. Las organizaciones no funcionan únicamente a partir de reglamentos, también funcionan gracias a expectativas, a la confianza, al reconocimiento y al sentido de pertenencia de las personas que construyen todos los días. Precisamente esa es la idea que fue desarrollada por Denis Rousseau mediante el concepto de el contrato psicológico, que no aparece en ningún documento, pero que influye profundamente en la manera en que las personas viven su trabajo. Este contrato invisible responde a preguntas muy sencillas. ¿Me siento escuchado? ¿Percibo que mi trabajo tiene valor? ¿Siento que la institución también se preocupa por mi desarrollo? Cuando la respuesta es sí, el compromiso crece, la colaboración aumenta y la innovación encuentra un terreno fértil. Pero cuando ese contrato comienza a romperse, las personas no siempre abandonan la institución. Muchas veces ocurre algo más silencioso. Permanecen, pero dejan de entregar lo mejor de sí mismas. Quizá ese sea uno de los mayores riesgos para cualquier universidad. Mientras preparábamos este trabajo, encontramos datos que invitan a una reflexión profunda. Diversos estudios internacionales que reúnen información de más de 43,000 docentes universitarios muestran un incremento importante en los niveles de agotamiento profesional durante los últimos años. No estamos hablando únicamente de cansancio, hablamos de profesores que enfrentan una creciente carga administrativa, la incorporación constante de nuevas tecnologías, mayores responsabilidades académicas y el desafío permanente de responder a estudiantes con necesidades cada vez más diversas. Cuando eso ocurre, la universidad no pierde solamente productividad,
puede comenzar a perder algo mucho más valioso, su capacidad para inspirar. Otro dato que resulta igualmente revelador es que más del 80% de los docentes consultados considera que las universidades deberían invertir mucho más en estrategias de bienestar, acompañamiento y desarrollo profesional. Y me parece importante subrayarlo, no porque quieran trabajar menos, sino porque comprenden que cuidar a quienes enseñan también significa fortalecer la calidad del aprendizaje de quienes estudian. Quizá por eso deberíamos cambiar una pregunta que nos hacemos con frecuencia. Normalmente nos preguntamos, ¿qué necesitan nuestros estudiantes para aprender mejor? Pero tal vez deberíamos formular otra. ¿Qué necesitan nuestros profesores para enseñar mejor? Porque ambas preguntas están profundamente conectadas y aquí aparece una conclusión que me parece especialmente importante. La innovación universitaria no puede depender exclusivamente de nuevas tecnologías, ni de mejores procesos administrativos, ni siquiera de reformas curriculares. Depende sobre todo de la capacidad que tenga la institución para construir una comunidad comprometida con un propósito compartido. Una comunidad donde las personas quieran aprender, quieran colaborar, quieran permanecer. Permítanme regresar a la historia con la que inicié. Son las 11:47 de la noche. La profesora responde el mensaje. Quizá nunca sepamos qué ocurrió después. Tal vez ese estudiante decidió continuar, tal vez no. Pero esa respuesta refleja algo que ninguna estadística puede medir completamente. Que detrás de una universidad existen personas que, todos los días, hacen mucho más de lo que su descripción de puesto les exige. Y gracias a ellas, la universidad cumple verdaderamente su misión. Al final, creo que gestionar el talento universitario no consiste únicamente en administrar recursos humanos, consiste en construir una comunidad donde las personas puedan desarrollar su mejor versión. Porque cuando una universidad cuida a quienes enseñan, a quienes investigan, a quienes acompañan, también están cuidando el futuro de quienes aprenderán en ella. Y precisamente ahí encontramos el vínculo con el último tema de esta conversación. Porque construir comunidades de confianza, movilizar voluntades, inspirar a otros y convertir una visión en una realidad compartida requiere algo más que buena administración. Requiere liderazgo, ¿cierto, Yuli? Y justamente ese liderazgo capaz de convertir la innovación en una cultura institucional es lo que reflexionaremos a continuación. El liderazgo como promotor de la innovación universitaria. Mientras escuchaba a Diana, pensaba en algo que probablemente resume una buena parte de esta conversación. Detrás de toda universidad extraordinaria, siempre encontramos personas extraordinarias, pero también encontramos algo más. Encontramos liderazgo. Y me gustaría comenzar aclarando una idea. Con frecuencia pensamos que el liderazgo pertenece únicamente a quienes ocupan cargos altos en una organización. Al rector, a los directores, a los coordinadores. Sin embargo, las universidades nos enseñan todos los días que esto no es siempre cierto, porque un profesor puede ejercer liderazgo dentro de su aula. Un investigador puede hacerlo dentro del laboratorio. Un estudiante puede inspirar a toda una generación mediante un proyecto. Y un colaborador administrativo puede transformar profundamente la experiencia universitaria con una sola iniciativa. Quizá por eso, el liderazgo no comienza con un nombramiento, comienza con la capacidad de influir positivamente en otras personas. Después de revisar la literatura para este trabajo, encontré una idea que me pareció especialmente poderosa. James McGregor Burns explica que el verdadero liderazgo no consiste únicamente en dirigir personas. Consiste en elevar las motivaciones, los valores, las inspiraciones de quienes forman parte de esta organización. Si trasladamos esa idea a la universidad, descubrimos algo muy importante. La función de un líder universitario no termina cuando administra correctamente una institución. Comienza cuando inspira a otros a construir una universidad mejor. Años después, Bernard Bass amplió esta visión desarrollando el concepto de liderazgo transformacional. Él sostiene que el líder más efectivo no son quienes obtienen obediencia, son aquellos que despiertan compromiso, quienes ayudan a las personas a que descubran sus capacidades que quizá ni siquiera sabían que poseían. Y creo que esta descripción coincide profundamente con la esencia de la educación superior, porque educar también significa eso. Ayuda a alguien a descubrir todo aquello que puede llegar a ser. Si observamos las universidades de hoy, son referentes internacionales. Descubrimos algo muy interesante. No son reconocidas únicamente por su infraestructura, ni por sus edificios, ni siquiera por sus laboratorios.
Son reconocidos porque lograron construir comunidades donde miles de personas trabajan convencidas de un mismo propósito. En este propósito, termina convirtiéndose en una cultura. Esta cultura no se impone, se comparte. Hasta ese momento hemos hablado de estrategia, de aprendizaje, de talento, y quizá podamos resumir todo en una sola idea. Ninguno de estos elementos funciona por separado. La estrategia necesita personas. Las personas necesitan oportunidades para aprender, y todo ello necesita un liderazgo capaz de dar sentido al conjunto. Existe una reflexión de Ronald que me parece especialmente vigente en las universidades. Él explica que los grandes desafíos de nuestro tiempo no pueden resolverse únicamente con respuestas conocidas. Existen aprendizaje colectivo, exigen diálogo y sobre todo exigen que las organizaciones también sean capaces de transformarse mientras se enfrentan estos desafíos. Pocas instituciones viven en realidad con tanta intensidad como las universidades, porque mientras preparan profesionales para el futuro, ellas mismas están aprendiendo cómo responder a este futuro. Y quizás ahí encontramos una de las responsabilidades más importantes del liderazgo universitario. No ofrecer siempre todas las respuestas, sino crear las condiciones para que la comunidad universitaria pueda construirlas de manera conjunta. Pero existe una idea que me parece todavía más importante. Durante muchos años entendimos liderazgo como la capacidad de conducir a las personas. Hoy comenzamos a comprender algo distinto. El verdadero liderazgo consiste en desarrollar nuevos líderes. Porque una universidad alcanza su mayor fortaleza cuando el liderazgo deja de concentrarse en unas cuantas personas y comienza a distribuirse en toda la comunidad. Cuando un profesor inspira a otro profesor. Cuando un estudiante motiva a sus compañeros. Cuando un investigador abre camino para otras nuevas generaciones. Y cuando cada integrante entiende que también puede contribuir a transformar a la institución. Ahí comienza una auténtica cultura de la innovación. Esta visión también modifica profundamente la manera en que entendemos el cambio. Con frecuencia, imaginamos que innovar significa cosas completamente diferentes. Sin embargo, la experiencia demuestra que las transformaciones más profundas rara vez ocurren de un día a otro. Se construyen a partir de cientos de pequeñas decisiones cotidianas. Una clase mejor preparada, una conversación oportuna con un estudiante, una nueva forma de colaborar entre áreas, una propuesta que alguien decidió escuchar. La innovación institucional no suele nacer de un momento extraordinario, suele construirse a partir de muchas acciones aparentemente pequeñas que con el tiempo terminan cambiando a toda la cultura de la organización. Y quizá por eso el liderazgo universitario exige una cualidad que pocas veces mencionamos: la coherencia. Las comunidades universitarias escuchan lo que decimos, pero observan sobre todo lo que hacemos. Observan cómo resolvemos los conflictos, cómo tratamos a las personas, cómo reaccionamos ante el error, cómo reconocemos el trabajo de los demás. Porque la confianza no se construye mediante discursos, se construye mediante conductas. Y cuando existe confianza, también aparece la colaboración, la creatividad, pero sobre todo el deseo genuino de construir algo en común. Existe otra reflexión que considero especialmente pertinente. Las universidades siempre han tenido la responsabilidad de generar conocimiento, pero hoy enfrentan un nuevo desafío. Deben formar personas capaces de utilizar ese conocimiento con responsabilidad, porque el desarrollo científico y tecnológico plantea oportunidades extraordinarias, pero también decisiones éticas cada vez más complejas. Por ello, el liderazgo universitario no puede limitarse a impulsar la innovación. Debe asegurarse que la innovación contribuya al bienestar de las personas y al desarrollo de la sociedad. Innovar sin propósito puede conducirnos muy lejos, pero solo el liderazgo con principios nos ayuda a avanzar en la dirección correcta. Si observamos con atención todo lo que hemos conversado durante este programa, descubriremos que en realidad siempre estuvimos hablando de la misma idea. Alberto nos mostró que las universidades necesitan aprender para seguir siendo pertinentes. Eden explicó que este aprendizaje debe transformar la manera de formar a los estudiantes.
Diana nos recomendó que ninguna innovación es posible si olvidamos a las personas que hacen posible la vida universitaria. Y ahora comprendemos que el liderazgo es el elemento que articula todas estas dimensiones. No como una figura de autoridad, sino como la capacidad de construir una visión compartida. Permítanme hacer una última reflexión. Cuando pensamos en las grandes universidades del mundo, solemos recordar sus edificios, sus laboratorios, sus investigaciones, sus descubrimientos. Sin embargo, quienes hemos tenido el privilegio de vivir la universidad, sabemos que su verdadera grandeza nunca ha estado únicamente en la infraestructura. Ha estado en las personas que lograron inspirar a otras personas, en quienes despertaron su vocación, en quienes entendieron una mano en el momento oportuno, en quienes decidieron compartir generosamente su conocimiento. Porque al final, esa es la misión más profunda de toda universidad: transformar vidas para transformar sociedades. Y quizás ahí encontramos la respuesta a la pregunta que Alberto realizó al abrir el programa: ¿cómo se pueden transformar universidades para seguir siendo relevante? Después de todo lo que hemos conversado, creo que la respuesta puede resumirse en una sola frase: una universidad seguirá siendo relevante mientras nunca deje de aprender, mientras nunca deje de poner a las personas en el centro de las decisiones y mientras conserve la capacidad de inspirar a cada nueva generación a construir un futuro mejor. Porque la universidad no cambian el mundo únicamente por el conocimiento que generan, lo cambian por las personas que forman. Y precisamente con esta reflexión regresamos a nuestra conversación final. Cuando comenzamos esta conversación, nos hice una pregunta. Si hoy tuviéramos que construir una universidad desde cero, ¿cómo sería? Después de escuchar sus reflexiones, creo que ya no respondería igual. Y me gustaría volver a plantear esa misma pregunta. Pero ahora, con todo lo que hemos conversado, ¿qué creen que nunca debería perder una universidad, aunque cambie todo lo demás? Yo respondería en una sola palabra: humanidad. Porque podemos incorporar nuevas tecnologías, actualizar planes de estudio, transformar procesos. Pero si olvidamos la universidad existe para desarrollar personas, habremos perdido lo esencial. Me gusta esa idea, porque en ocasiones confundimos innovación con velocidad. Y no siempre avanzar más rápido significa avanzar mejor. Sí, exactamente. A veces hablamos tanto de indicadores que olvidamos mirar quienes hacen posibles esos indicadores. Una universidad puede tener excelentes resultados, pero si sus docentes están agotados, si sus estudiantes no encuentran sentido, o si las personas dejan de sentirse como parte de una comunidad, esa innovación difícilmente es sostenible. Claro. Y es que eso también ocurre dentro del aula. Muchas veces pensamos que innovar consiste únicamente en incorporar nuevas metodologías. Pero la verdad, la pregunta es otra también. ¿Nuestros estudiantes están aprendiendo mejor? Esa es la pregunta. Porque si la respuesta es no, entonces cualquier innovación pierde completamente un sentido. Quizás todos estamos diciendo lo mismo desde perspectivas distintas. La innovación nunca debería convertirse en un fin, siempre tendría que ser un medio para mejorar la experiencia universitaria. Y mejorar la experiencia universitaria significa mejorar la experiencia humana, porque las universidades no existen para producir indicadores, existen para formar ciudadanos, para desarrollar pensamiento crítico, para construir una mejor sociedad. Claro, además hay algo que me llamó mucho la atención mientras preparábamos este trabajo. Con frecuencia hablamos del futuro de la universidad, pero el futuro no llegará de un día para otro. Lo estamos construyendo todos los días. Cada clase, cada decisión, cada conversación, cada oportunidad que damos a un estudiante. Y eso implica asumir una enorme responsabilidad. Porque las competencias que desarrollamos hoy serán las herramientas con las que nuestros estudiantes enfrentarán los problemas de mañana. Algunos de esos problemas todavía ni siquiera existen. Y precisamente por eso debemos enseñarles algo más importante que memorizar. Debemos enseñarles a seguir aprendiendo. Quisiera hacerles una última pregunta. No como investigadores,
no como estudiantes del máster, sino como personas profundamente vinculadas con la educación. Si pudieran cambiar una sola cosa de las universidades actuales, ¿qué cambiarían? Yo cambiaría la forma en que entendemos el aprendizaje, por un lado, pero me gustaría que dejáramos de preparar estudiantes para aprobar exámenes, la verdad, y comencemos a prepararlos para resolver problemas reales del día a día. Yo cambiaría la manera en que cuidamos a las personas, porque las instituciones más sólidas no son aquellas donde nadie se equivoca, son aquellas donde las personas sienten que vale la pena permanecer. Yo cambiaría nuestra manera entera de liderazgo. Menos autoridad, más servicio. Más confianza, menos control. Porque las grandes transformaciones nunca se imponen. Se construyen juntos unos con otros. Yo cambiaría algo más: la forma en que imaginamos el futuro. Con frecuencia pensamos que el futuro simplemente llega, pero el futuro se diseña. Y las universidades tienen el privilegio y también la responsabilidad de participar en ese diseño. Por eso, innovar no significa abandonar la tradición. Significa preguntarnos todos los días qué debemos conservar y qué debemos transformar. Creo que después de esta conversación podemos responder aquella pregunta con la que iniciamos: ¿cómo sería una universidad construida desde cero? Probablemente tendría edificios diferentes, tecnologías distintas, nuevos modelos educativos, pero estoy convencido de que conservar exactamente lo más importante: personas comprometidas con aprender, con enseñar, con investigar, con servir y con transformar positivamente a la sociedad. Porque las universidades cambian, las generaciones cambian, el conocimiento cambia, pero el propósito permanece. Seguir formando personas capaces de construir un mundo mejor. Y seguir aprendiendo junto con ellas. Quizás esa sea la verdadera innovación universitaria. No dejar nunca de aprender, porque únicamente las instituciones que aprenden serán capaces de seguir transformando el futuro.